Les voy a hablar un poquito sobre la teoría de conjuntos y en qué consiste. La teoría de conjuntos es una teoría matemática que estudia básicamente a un cierto tipo de objetos llamados conjuntos y algunas veces estudia a otros denominados no conjuntos. Se podría definir como una agrupación bien definida de objetos no repetidos y no ordenados. Se pueden Hay categorías de conjuntos de todo tipo, de personas, edificios, ciudades, de cualquier cosa que se nos imagine se puede hacer un grupo de conjuntos. Hay varios tipos en esta teoría que se denominan clase de conjuntos y pues son los siguientes. Los conjuntos finitos que se le puede determinar a su cardinalidad o puede llegar a contar con un último elemento. También están los tipos de conjuntos infinitos que tienen muchísimos elementos, como se puede escuchar, y no llegan a contar a un último elemento. También está el conjunto vacío, que es aquel cuya cardinalidad es cero, ya que carece de elementos. Entonces, prácticamente es un conjunto que no tiene ningún elemento y se representa con un cero. Y por último, el conjunto unitario, que es el conjunto que solamente tiene un elemento y su cardinalidad es uno. Igual hay tipos de operaciones de conjuntos que se denomina unión de conjuntos, que es la unión de los conjuntos A y B formados por todos los elementos que pertenecen a esos dos grupos y se denota con las letras mayúsculas A, U, B y que se refiere a la unión de conjuntos. Y por último, la operación de intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos forma los elementos que son comunes entre dos o más dados. Se denomina por igual A mayúscula, una N y B mayúscula, a la que se lee A intersección B. Elementos y conceptos de la teoría de conjuntos. Elementos de una teoría de conjuntos. La colección de elementos debe estar definida. Ningún elemento del conjunto se debe contar más de una vez. Generalmente, estos elementos deben ser diferentes. Si uno de ellos se repite, se contará solo una vez. El orden en que se enumeran carece de importancia. Los conceptos de la teoría de conjuntos es notación. A los conjuntos se les representa con letras mayúsculas A, B, C, D, etc. Y a los elementos con letras minúsculas A, B, C. Finitos. Tienen un número conocido de elementos, es decir, se encuentran determinados por su longitud o cantidad. Infinitos. Son aquellos en los cuales no podemos determinar su longitud. Extensión, cuando se describe a cada uno de los elementos. Comprensión, cuando se enuncian las propiedades que deben tener sus elementos. Tipos de conjuntos. Conjunto vacío o nulo. Es aquel que no tiene elementos. Conjunto universal. Es el conjunto de todos los elementos considerados en una población o universo. Igualdad de conjuntos, considerado el conjunto A y el conjunto B, si ambos tienen los mismos elementos. Subconjunto. Si todo elemento de un conjunto A este también es llamado conjunto B. Conjuntos propios. Se dice que es un conjunto propio de A si todos los elementos de un conjunto B se encuentran incluidos en el A. Conjunto potencia. La familia de todos los subconjuntos de un conjunto se llama conjunto potencia. En la notación, a los conjuntos se les representa con letras mayúsculas, como pueden ser A, B, C, D, etc. Y a los elementos se les representa con letras minúsculas, las cuales pueden ser A, B, C, D, E y así sucesivamente. Un ejemplo de esto es el conjunto A, cuyos elementos son el número de lanzamiento de un dado, los cuales se pueden representar con números, como los podemos ver acá, 1, 2, 3, 4.
En la base de la cantidad de elementos que tenga un conjunto, estos se pueden clasificar en finitos e infinitos. Los elementos finitos tienen un número conocido de elementos, es decir, se encuentran determinados por su longitud o cantidad. Dentro de los infinitos son aquellos en los cuales no podemos determinar su longitud. Existen dos formas comunes de expresar un conjunto y la selección de una forma particular de expresión depende de la convivencia de ciertas circunstancias, siendo extensión y comprensión los elementos a destacar. Con la extensión se describe a cada uno de los elementos y la comprensión cuando se enuncian las propiedades que debe tener sus elementos. Función que desempeñan los diagramas de Venn. ¿Qué son? Los diagramas de Venn son esquemas usados en la teoría de conjuntos, tema de interés de matemáticas, lógica de clases y razonamiento diagramático. Estos diagramas se muestran en colecciones, ya sea de conjuntos o de cosas, incluso elementos, por medio de líneas cerradas, como se muestra en la imagen. ¿Qué operaciones podemos hacer en un diagrama de Venn? En sí, podemos hacer diagramas de Venn u operaciones de conjuntos de unión, de intersección, de diferencia, de complemento. O podemos usar igual A, B, C, A, B de diagramas de Venn, que son representaciones gráficas de conjuntos de relaciones y operaciones. O conjunto A con conjunto B. O a la inversa de conjunto B con conjunto A, incluyendo un conjunto C. Un diagrama de Venn usa círculos que se superponen u otras figuras que ilustran las relaciones lógicas entre dos o más conjuntos de elementos. Estos se relacionan entre sí. A menudo se utilizan para organizar las cosas de forma gráfica, destacando en qué se parecen y en qué se diferencian de los demás elementos. Con esta simple estructura se realizan los diagramas de Venn. A continuación, les vamos a dar algunos ejemplos donde podemos utilizar la teoría de conjuntos en la vida diaria. La idea de agrupar objetos de la misma naturaleza para clasificarlos en colecciones o en conjuntos es parte de la vida diaria de los seres humanos. Por ejemplo, está el conjunto de libros en alguna biblioteca, el conjunto de árboles en algún terreno o el conjunto de utensilios en alguna cocina. En todos estos ejemplos se utiliza la palabra conjunto como una colección de objetos. En sí, el concepto de conjunto es agrupar o reunir personas, cosas o animales para estudiarlas o para analizar las relaciones que se pueden dar a estos grupos.